Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emily Nicole Rodríguez López y soy estudiante en la carrera de medicina del Centro Universitario de la Costa y el día de hoy vamos a ver el tema de cirugía bariátrica en cirugía de mínima invasión con el doctor Guillermo Ramos Gallardo. Y bueno, vamos a comenzar. Un poco del contenido que vamos a tratar en este tema. Primeramente, la obesidad, la epidemiología de este misma y las enfermedades que se van a ver asociadas, la cirugía bariátrica como tratamiento quirúrgico, sus indicaciones, contraindicaciones, evaluación preoperatoria, principales técnicas de cirugía bariátrica, sus complicaciones, resultados y finalmente algunas conclusiones. Y bueno, vamos a comenzar con la obesidad. Bueno, tenemos que la obesidad, según la OMS, va a ser la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y es que para catalogar a un paciente con obesidad tenemos que tomar en cuenta el índice de masa corporal que tiene que ser mayor o igual a 30, según la OMS. Y podemos sacar este índice de masa corporal con una fórmula que es el peso en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados del paciente. Eh, Como sabemos, la obesidad va a ser una enfermedad pues multicausal, es decir, no va a ser un solo factor determinante el que va a propiciar que pues se genere esta enfermedad o que se predisponga a la obesidad como tal. Dentro de las principales causas vamos a encontrar los malos hábitos alimentarios. Tiene mucha importancia y mucho peso este factor porque si bien la forma en la que comemos, lo que comemos y cuánto comemos tiene muchísimo que ver con el aumento de peso en muchas de las personas obesas y aunado a la poca o la nula actividad física, que es el otro factor, pues se ven íntimamente relacionados porque si bien la alimentación ya es mala, la poca o la nula actividad física hace o propicia que los malos hábitos alimenticios pues lleven a una alta del peso y por lo tanto pues nos puede llevar a una obesidad. La urbanización también presenta un papel importante, puesto que en las últimas décadas la industrialización, la urbanización, si bien han mejorado nuestra vida, la han hecho mucho más sencilla, también la han hecho mucho más sedentaria, que pues llegamos al mismo punto, poca o no la actividad física, que aunado a los malos hábitos alimenticios, pues esto nos puede llevar a la obesidad. Y finalmente, todos los factores sociales y ambientales, es decir, el trabajo, la forma en que, por ejemplo, se puede pasar sentado 12, 14 horas, la forma en que se come, cuánto se come, qué es lo que se come, la cultura, las costumbres y todo esto son factores que tienen muchísimo que ver con la dieta y el grado de obesidad de cada paciente. Y bueno, hablando un poquito de epidemiología, tenemos que desde 1975 la obesidad se triplicaba en el mundo y es una cantidad alarmante, ya que pues en las últimas décadas la triplicación de la obesidad se ha ido generando, uno, por los cambios en la dieta, otro, por la urbanización, la industrialización, los cambios en el estilo de vida, el hecho de que somos más sedentarios, pues ha hecho que esta obesidad vaya en incremento. Más de 650 millones de adultos de 18 años o más son obesos. El 13% de las personas adultas de 18 años o más son obesos. Es muy importante recalcar que México ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo. Y si bien es el quinto lugar de obesidad en el mundo en adultos, es también de resaltar que hay una cifra alarmante al igual en obesidad infantil, que somos los primeros lugares al igual en el mundo de obesidad. Entonces, esto alarma un poquito en cuanto a qué estamos haciendo para prevenir y para tratar la obesidad. Más de 1.000 millones de personas en el mundo vivirán con obesidad para 2030 y esto no está muy lejano de nuestra actualidad. Es decir, que en menos de 10 años la cantidad de obesos en el mundo se va a duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar si seguimos con las mismas estadísticas, los estilos de vida y sin prevenir este problema. Y bueno, las tasas más altas de obesidad se van a encontrar en América del Norte, América Latina y el Caribe. Y acá les puse una tablita con los porcentajes de obesidad de acuerdo
al sexo y tenemos que va a haber una mayor prevalencia en las mujeres a la obesidad con un 41% y en hombres con un 31%, habiendo una pues diferencia del 10%. Y esta pequeña tabla nos describe específicamente de acuerdo a qué índice de masa corporal corresponde la obesidad y el tipo o la clase de obesidad a la que nos estamos enfrentando. Esta tabla es de la OMS de igual forma y aquí, si se fijan, la obesidad clase 1 nos dice que es de 30 a 34.9 de índice de masa corporal. Posteriormente tenemos la obesidad clase 2 que va de 35 a 39.9 y por encima de 40 ya manejamos una obesidad clase 3. Entonces, estos parámetros son muy importantes para identificar en cuál se encuentra nuestro paciente y ver si los tratamientos o los procedimientos quirúrgicos que se vaya a pues adoptar para ese paciente pues sean los adecuados a su caso. Tenemos que la obesidad va a llevar consigo enfermedades asociadas que, si bien estas no son las únicas, son las principales y las que presentan una mayor tasa de morbimortalidad cuando se presenta obesidad. Entonces, es de resaltar que las enfermedades cardiovasculares, primeramente, pues tienen un papel muy importante con la obesidad. Y esto quiere decir que la obesidad representa el primer paso para presentar infinidad de enfermedades cardiovasculares que puede llevar finalmente pues a la muerte, a complicaciones pues mucho peores. También tenemos a la diabetes, que también pues es una enfermedad igualmente multifactorial que se ha visto asociada a muchas enfermedades y es común cada vez más en la actualidad. La osteoartritis, así como la predisposición al cáncer cuando se tiene obesidad. Entonces es muy importante esas enfermedades asociadas, ya que los tratamientos y el propósito del tratamiento para la obesidad van a tener como principal propósito reducir las tasas de comorbilidades y con ello pues todas las enfermedades que se asocian a la obesidad. Y bueno, adentrándonos un poquito ya al tratamiento quirúrgico, vamos a tener que la cirugía bariátrica pues va a ser esa cirugía, ese procedimiento quirúrgico que va a ser apto para las personas con obesidad, pero va a llevarse a cabo por medio de requisitos y va a haber ciertas indicaciones que se van a tener que cumplir como toda cirugía. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de la cirugía bariátrica. Entonces, tenemos que la cirugía bariátrica va a ser el conjunto de intervenciones quirúrgicas que van a estar diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. Es decir, el propósito principal de esta cirugía es que el paciente obeso pierda grandes cantidades de peso para de esta forma reducir la morbimortalidad, las comorbilidades y mejorar su estilo de vida. Esto se va a llevar a cabo por intervenciones quirúrgicas. ¿Y cuáles van a ser las principales ventajas de esta cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica va a representar una mejor modalidad de tratamiento actual. Es decir, que a diferencia del tratamiento médico, la cirugía bariátrica pues va a representar una opción mucho más actualizada, más eficaz, más segura y con una mayor tasa de éxito. Además, va a haber una mejoría y remisión de comorbilidades, que es una de las principales razones por las que la prevención y el tratamiento para la obesidad pues es muy importante y la cirugía bariátrica cumple un papel importante en esta remisión de comorbilidades, así como la cirugía bariátrica también va a tener una mayor eficacia que el tratamiento médico. Y esto es importantísimo porque el tratamiento médico, si bien los pacientes obesos que ya se han sometido a tratamiento médico y dietas que no han tenido éxito, esta cirugía bariátrica es una de las mejores opciones para pues mejorar completamente y acabar de una vez por todas y mejorar de una vez por todas pues la obesidad. Entonces hay dos factores que tienen mucho peso en cuanto a tomar la decisión y optar por una cirugía bariátrica. La primera es que la elevada prevalencia de la obesidad nos ha llevado a que busquemos más opciones y a presentarles mejores opciones a los pacientes con obesidad para disminuir las altas tasas y el incremento de obesidad que pues está creciendo y creciendo día con día. La otra es la falta de respuesta efectiva al tratamiento de infinidad de personas obesas que se han sometido por bastante tiempo a tratamientos, a dietas que no ha tenido éxito como se requiere. Y bueno, una opción alternativa pues es la cirugía bariátrica.
Tenemos que vamos a encontrar algunos mecanismos metabólicos tras una cirugía bariátrica y los principales van a ser 4. Primeramente, la pérdida de peso. Eso va a ser lo principal, como lo dice su nombre. Tras reducir la ingesta calórica en el paciente que se sometió a cirugía bariátrica, nos va a conllevar a que aquí haya una pérdida de peso y esta pérdida de peso mejore la sensibilidad a la glucosa. Entonces, va a ser como una cadena que va a mejorar una cosa y esa cosa va a mejorar otra cosa. Entonces, aquí el propósito de reducir la ingesta calórica en los alimentos va a llevar a que se pierda peso y la pérdida de peso va a llevar a que se mejore la sensibilidad a la glucosa. También vamos a tener sensibilidad a la insulina. Se ha demostrado que hay una disminución hasta de un 50% de resistencia a la insulina y una mejoría en la función de las células beta pancreáticas en los pacientes que se someten a cirugía bariátrica. Y eso es muy importante para una de las enfermedades que se asocian a la obesidad, que es la diabetes. Entonces, también es un mecanismo metabólico muy importante. También tenemos la hipótesis del intestino anterior y posterior, pues se va a incrementar el paso de comida no digerida y esto va a mejorar la sensibilidad a la insulina con la estimulación de la GLP-1. Y por último, los ácidos biliares. Vamos a tener que va a haber un aumento de ácidos biliares, pero una disminución de nutrientes que estén parcialmente digeridos y con ello una reducción de producción de glucosa hepática. Entonces, esos mecanismos metabólicos son los que rigen principalmente el mecanismo de acción que va a tener la cirugía bariátrica en los pacientes con obesidad. Como toda cirugía, pues va a haber indicaciones y requisitos que se van a tener que cumplir en la cirugía para que ésta se pueda llevar a cabo y podamos seleccionar a los pacientes obesos que puedan ser candidatos a esta cirugía. Principalmente tenemos que tener en cuenta 3 objetivos que busca la cirugía bariátrica en los pacientes a candidatos. Tenemos que, primeramente, se va a buscar prevenir la morbimortalidad que va a estar asociada a la obesidad o al síndrome metabólico. Eso es lo principal porque si bien la obesidad no es lo que te mata, va a ser las enfermedades que se encuentren asociadas a la obesidad y terminen por complicar la obesidad y genere complicación tras complicación y esto pues aumenta la tasa de mortalidad. Otro es reducir la comorbilidad asociada, todas las enfermedades que se encuentran asociadas a la obesidad en conjunto y que complican el proceso y mejorar la calidad de vida a través de una pérdida de peso suficiente mantenida. Y eso es muy importante porque esta es la principal diferencia entre el procedimiento quirúrgico y el tratamiento médico sin éxito. Y es que la cirugía bariátrica busca, sí, mejorar la calidad de vida a través de la pérdida de peso, pero eso tiene que ser suficiente y sobre todo mantenida para garantizar que el proceso se lleve de forma adecuada y podamos tener los resultados que buscamos, ¿verdad? Entonces, según las guías clínicas en el Grupo Europeo Interdisciplinario de Cirugía Bariátrica y Metabólica, nos mencionan 5 puntos muy importantes o 5 indicaciones que hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar los candidatos para este tipo de cirugías. Y aquí nos menciona que aquellos pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, pero que tengan una comorbilidad mayor, como diabetes, otro tipo de enfermedades. Pacientes con índice de masa corporal como criterio, que puede ser actual o el máximo obtenido previamente. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado. Y pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, que sea considerado de forma individual. Entonces, esas 5 indicaciones son principalmente pues en adultos, también hay indicaciones para adolescentes, pero bueno, estas son las que a nosotros nos compete. Y por último, encontré otro artículo que nos mencionaba muy importante 4 derivadas que se les llama derivadas del Second Diabetes Summit, que es DSS Second, que son recomendaciones para cierto tipo de pacientes, bien un poquito más especificado, y nos menciona primero que se recomienda la cirugía bariátrica en diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con obesidad clase 3, es decir, que tengan un índice de masa corporal por encima de 40.
Posteriormente, pacientes con obesidad clase 2, cuando la hiperglucemia de estos pacientes pues no esté controlada, ya sea porque no estén bajo un esquema de tratamiento o estén en un esquema de tratamiento, pero no lo controlen o no se tomen los medicamentos. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tengan un índice de masa corporal de 30 a 34.9, es decir, que tengan una obesidad tipo 1 y que la hiperglucemia no se controle. Y finalmente, reducción de umbrales de índice de masa corporal de 2.5 kilogramos sobre metro cuadrado en poblaciones asiáticas. Esto tiene más que ver con el hecho de que hay que modificar los umbrales del índice de masa corporal en las poblaciones asiáticas, puesto que esta raza presentaba una menor índice de masa corporal a comparación de las razas de América Latina, América del Norte. Entonces, hay que modificar esos umbrales para hacer un correcto, pues una correcta prevaloración antes de la cirugía. Como todas las cirugías, pues va a haber contraindicaciones en la cirugía bariátrica por las cuales no se va a poder llevar a cabo la cirugía en todos los pacientes. Algunas de ellas es el alcoholismo, patologías psiquiátricas que no estén controladas como la depresión o la ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, uso de drogas o sustancias psicoactivas, pacientes que estén embarazadas y todo paciente que no logre comprender las directivas médicas, las pautas nutricionales y o psicológicas, ya que, pues, si bien la cirugía bariátrica no va a ser solo un procedimiento quirúrgico, sino que va a llevar un trabajo en conjunto de nutriólogo, de cirugía y de psicología. Entonces, el paciente debe ser capaz de comprender que estas tres ramas se tienen que llevar a cabo por medio de un compromiso y de responsabilidad de, pues, llevar un correcto estilo de vida, tanto físico como mental. Y bueno, como en toda cirugía, tenemos que hacer evaluaciones preoperatorias. Como les comenté, pues este va a ser un trabajo multidisciplinario, no solo va a competir al médico o al cirujano, sino que también va a llevar a cabo el trabajo del nutriólogo, del psicólogo, del psiquiatra, para orientar al paciente antes, durante y después de la cirugía. Las evaluaciones iniciales se van a llevar a cabo por el cirujano bariátrico y el nutriólogo para orientar un poco al procedimiento de la cirugía y cómo el paciente va a cambiar su forma de alimentarse eh, eh, posteriormente a la cirugía bariátrica para pues garantizar que el proceso pues se lleve de forma adecuada. Además, tenemos que pedir una evaluación psicológica para, pues, fundamentar y estar completamente seguros de que el paciente comprende cómo su vida y su estilo de vida, pues, va a cambiar. Evaluar el estado fisiológico y de esta forma pesquisar las comorbilidades con las que nuestro paciente llegue a optar por esta opción de la cirugía bariátrica. Es importante porque posterior a la cirugía bariátrica hay que reevaluar esas comorbilidades y ver cómo el proceso pues tiene éxito o en todo caso que no esté cumpliendo o no esté eh, dándonos los resultados que esperamos. Y por último, pues identificar factores que conviertan a nuestro paciente en candidato. Ya dijimos, pues hay requisitos que se tienen que cumplir y tenemos que identificar todos los factores que el paciente lo van a convertir en un perfecto candidato para este tipo de cirugía. Hay que hacer estudios preparatorios, igualmente es una cirugía y aunque es de mínima invasión, hay que pues pedir esos estudios. Primeramente, una analítica de sangre y orina, hay que pedir perfiles bioquímico, hepático, lipídico y de coagulación, una evaluación endocrinológica, función hormonal tiroidea, córtico suprarrenal e insulina, un estudio de función cardíaca, evaluación neumológica, ecografía abdominal y endoscopía digestiva alta. Y bueno, vamos a pasar a explicar un poquito sobre las técnicas y las intervenciones principales que se manejan actualmente en la cirugía bariátrica. Vamos a tener que la primera técnica va a ser la técnica restrictiva. Este tipo de técnica va a ser de las más fisiológicas y por ende de las más seguras y más sencillas de realizar. Sin embargo, sus resultados van a ser pues un poco variables en cuanto a la pérdida de peso a largo plazo. Uno de los ejemplos de este tipo de técnicas es la gastrectomía vertical laparoscópica o también llamada manga gástrica. La manga gástrica va a ser una técnica quirúrgica que va a ser definitiva, como vamos a ver un poco adelante. Va a haber una gastrectomía subtotal
y pues esto pues no va a ser reversible, entonces es por eso que es una técnica quirúrgica definitiva y un poquito más adelante se los voy a explicar. Después tenemos las técnicas malabsortivas. Estas van a disminuir la superficie del contacto entre el alimento que se ingiere y la mucosa que lo va a absorber. Entonces, el propósito de estas técnicas es que no va a ser tanto de reseccionar o de quitar parte del estómago, sino más bien es evitar que la superficie del alimento que se ingiere pues tenga contacto con la mucosa que absorbe para evitar que pues el paciente suba de peso. Una de las ejemplos de estos es la derivación biliopancreática y el cruce duodenal. Y después tenemos las técnicas mixtas, que estas van a combinar elementos tanto restrictivos como malabsortivos, y el principal ejemplo es el bypass gástrico y Y de Raux. Este va a ser una excelente opción para la pérdida de peso, es decir, todas las demás también implican una pérdida de peso, pero aquí va a haber una excelente pérdida de peso, además va a haber una muy baja morbilidad asociada y el bypass gástrico va a ser es mundialmente reconocido como el tratamiento quirúrgico estándar para la obesidad. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre las técnicas y posteriormente les adicioné un video para que quede un poquito más claro cómo se lleva a cabo. Es bastante sencillo, pero es importante entender el mecanismo por el que el paciente va a tener que cambiar su estilo de vida. Entonces, comenzando por el bypass gástrico, tenemos que este se va a llevar a cabo por medio de la creación de un reservorio gástrico. Este reservorio gástrico que está aquí va a estar a expensas de la curvatura menor del estómago y este no va a tener que ser mayor a 30 milímetros de capacidad, es decir, va a ser completamente reducido a comparación de la capacidad que tiene nuestro estómago, va a ser máximo a 30 milímetros de capacidad. Lo que va a pasar es que este reservorio gástrico se va a asociar a una gastroyeyuno anastomosis, como vemos aquí, y a su vez a una asa desfuncionalizada que nos va a dar finalmente una Y de Raux. Entonces, si se fijan aquí, así queda la Y. Esta gastroyeyuno anastomosis se une al reservorio gástrico que vamos a hacer aquí de 30 milímetros de capacidad. Y la diferencia con otras técnicas es que aquí el estómago, el resto del estómago, pues no se va a quitar, él va a quedar ahí, va a permanecer in situ, pero el estómago va a quedar excluido del tránsito alimentario, es decir, va a seguir cumpliendo sus funciones de generar ácido, pero ya no va a cumplir funciones de pues absorber nutrientes. Entonces, el encargado de eso va a ser esta porción y por aquí va a pasar todo el tránsito alimentario. Y vamos a ver un video sobre esta técnica. In Roux-en-Y gastric bypass, the surgeon creates a small pouch at the top of the stomach. The pouch is the only part of the stomach that receives food. This greatly limits the amount that you can comfortably eat and drink at one time. The small intestine is then cut a short distance below the main stomach and connected to the new pouch. Food flows directly from the pouch into this part of the intestine. The main part of the stomach, however, continues to make digestive juices. The portion of the intestine still attached to the main stomach is reattached farther down. This allows the digestive juices to flow to the small intestine. Because food now bypasses a portion of the small intestine, fewer nutrients and calories are absorbed. Y bueno, como toda cirugía, pues vamos a poder tener algunas complicaciones, si bien pues va a ser cirugía pues mínimamente invasiva, aún así no está exento de pues presentarse complicaciones. Algunas de las complicaciones, aunque no con una tasa muy alta, pero sí se presenta, es la filtración de la anastomosis que se hace, la gastroyeyonoanastomosis, hemoperitoneo, fenómenos tromboembólicos, obstrucción intestinal precoz y obstrucción intestinal a largo plazo. Esto tiene pues mucho sentido ya que la gastroyeyonoanastomosis junto al reservorio de 30 milímetros y todo el tránsito alimentario que tiene que pasar por ahí pues sí puede predisponer a una obstrucción intestinal. Sin embargo, los resultados son bastante pues prometedores, ya que se ha demostrado que hay una reducción de la morbimortalidad hasta del 40%. Hay una disminución de mortalidad por enfermedad coronaria, diabetes y cáncer, y hay pérdida de al menos del 50% de exceso de peso. Es por eso que esta opción es
muy buena y es excelente para la pérdida de peso. Se pierde al menos el 50% del exceso de peso. Hay una resolución de la hipertensión, se ha demostrado que ha habido resolución de la hipertensión, así como una mejoría de la dislipidemia. La siguiente técnica es la gastrectomía vertical laparoscópica, también llamada manga gástrica o sleeve gastrectomy. Esta técnica se lleva a cabo por medio de la, como dice, la gastrectomía subtotal, ya que se remueve más del 85% del estómago. Y bueno, la técnica consiste en hacer una gastrectomía subtotal. Se remueve del 85 al 90% del estómago a expensas de la curvatura menor, al igual que en el bypass, pero aquí no se hace ningún tipo de anastomosis. La distancia al píloro para esta gastrectomía tiene que oscilar entre 2 a 6 centímetros y el calibre de la sonda nasogástrica tiene que ser de 32 a 40. Y en cuanto a la distancia a la unión gastroesofágica debe estar entre 1 a 2 centímetros. Entonces, el límite, los límites de las uniones con la gastrectomía subtotal, pues van a ser relativamente, pues muy, muy, muy limitados y va a haber muy poquita espacio, superficie, pues de mucosa que pueda absorber o metabolizar los nutrientes y por donde pueda pasar el tránsito alimentario, que es pues el propósito para la reducción de peso para las personas obesas. Posteriormente, en este tipo de procedimiento quirúrgico, 24 48 horas posteriores se tiene que realizar una radiografía contrastada de esófago, de estómago y de duodeno con sulfato de bario para comprobar que el procedimiento pues se haya llevado de forma adecuada, que no haya complicaciones. Y se tiene que iniciar la realimentación con una dieta importantísima que sea hipocalórica y que esta sea fraccionada de menos de 500 kilocalorías por día en los primeros 7 a 10 días. ¿Esto por qué? Pues porque al haber una resección de más del 80% del estómago, de forma súbita, el paciente tiene que adaptar a su cuerpo poco a poco y no de forma súbita a volver a consumir alimentos, pero en una forma mucho más reducida. Entonces, esto hay que hacerlo poco a poco. Y las siguientes 3 semanas posteriores a estos 7, 10 días, se tiene que continuar con una dieta hipocalórica que sea licuada de igual forma para ir introduciendo poco a poco pues los alimentos. Y aquí hay un video sobre la técnica. The sleeve gastrectomy is a restrictive procedure, which limits the amount of food you can eat by reducing the size of your stomach. To gain access to the abdominal cavity, small incisions are created on the abdomen. Trocars, which serve as passageways for the surgical instruments, are placed into the incisions. Surgical instruments are passed through the trocars to access the abdominal cavity. The surgeon examines the abdomen using a laparoscope or video camera. The average human stomach can expand to hold around 1 to 1.5 liters of food. While in the stomach, food is combined with digestive enzymes to help break down the food into a more simple form, so that it can be more easily digested and absorbed once in the small bowel. During a sleeve gastrectomy, a thin vertical sleeve is created by using a stapling device. This sleeve will typically hold between 50 to 150 milliliters, or is about the size of a banana. The excised portion of the stomach is removed. The newly created gastric sleeve is able to hold approximately 1/10 of what the stomach was able to hold before. This smaller stomach sleeve restricts the amount of food you can eat before feeling full. The bile and pancreatic fluids from the liver and pancreas mix with the food and allow it to be completely digested and absorbed in the bowel. There is no rerouting of the small bowel or post-operative adjustments necessary for the sleeve gastrectomy. As with all weight loss procedures, behavior modification and dietary compliance plays a critical part in determining the long-term success of the procedure. All surgery presents risks. Weight, age, and medical history determine your specific risks. Ask your doctor if bariatric. Y bueno, como veníamos comentando, también va a haber presentaciones de complicaciones en la manga gástrica y como principal vamos a tener el hemoperitoneo, filtración, trombosis del eje mesentérico portal parcial o total y reflujo gastroesofágico.
Sin embargo, los resultados demuestran que hay una pérdida del exceso de peso del 59 al 86% a un año posterior a la manga gástrica. Hay una resolución y mejoría de la diabetes, también disminución de la glicemia y hemoglobina glicosilada y la disminución en los niveles de grelina. Por último, tenemos la banda gástrica ajustable o Gastric Band Surgery. Esta técnica, a comparación de las otras, es que aquí vamos a implantar o instalar un dispositivo que va a ser pues externo al órgano y se va a situar en la parte intraabdominal, justo debajo de la unión esofagogástrica, 2 centímetros, y esta se va a instalar con el mismo propósito de disminuir el tránsito alimentario y con ello, pues, la absorción intestinal. Sin embargo, pues como todo esto va a presentar un poco de más complicaciones, ya que pues siendo un aparato externo que se tiene que colocar, pues lleva más compromiso que las otras dos técnicas. Y bueno, se comienza con la instalación de un dispositivo de silicona o banda, que es esta de aquí, y esta se coloca en la parte intraabdominal justo por debajo de la unión gastroesofágica a 2 centímetros. Esta se va a conectar de forma hermética a un catéter que va a salir del abdomen y se va a conectar a un reservorio subcutáneo. La importancia de esta banda gástrica es que tanto el paciente como el médico tienen que tener un compromiso importante en cuanto a la asistencia a los controles del paciente y el doctor que se comprometa a los ajustes de la banda cuando se requiere. Es por ello que algunas de las principales complicaciones que se pueden presentar en este tipo de procedimiento quirúrgico, pues es que si se deja de lado el compromiso, la asistencia de controles y ajustes de banda, pues puede llevar a cabo complicaciones muy severas. In the adjustable laparoscopic gastric banding procedure, a band containing an inflatable balloon is placed around the upper part of the stomach and fixed in place. This creates a small stomach pouch above the band with a very narrow opening to the rest of the stomach. A port is then placed under the skin of the abdomen. A tube connects the port to the band. By injecting or removing fluid through the port, the balloon can be inflated or deflated to adjust the size of the band. Gastric banding restricts the amount of food that your stomach can hold, so you feel full sooner, but it doesn't reduce the absorption of calories and nutrients. Y bueno, como les mencionaba, las principales complicaciones en esta banda gástrica es la migración de la banda hacia el lumen gástrico, también puede haber un deslizamiento de la banda, una dilatación gástrica proximal y sobre todo la desconexión, las filtraciones o la infección del dispositivo. Tomando en cuenta que pues, la instalación de este dispositivo, como les comentaba, requiere del compromiso tanto del paciente como del médico. Una desconexión o falla en el dispositivo o las filtraciones tanto de alimento como ácido puede llevarnos a una infección y pues llevar a complicaciones al paciente. Los resultados de esta banda gástrica es que hay una pérdida de peso del 47.5% a un año. Hay una saciedad temprana que se puede regular con facilidad y una disminución de complicaciones postoperatorias. Pues, sin embargo, pues todas las técnicas pues llevan a cabo sus riesgos. Y bueno, como toda cirugía, tenemos que dar un manejo postoperatorio independientemente de la técnica. Primero tenemos que monitorear la baja de peso. Les comentaba al principio que así como tenemos que checar los factores, las comorbilidades y con lo que llega nuestro paciente, asimismo, post cirugía tenemos que checar la baja de peso que nuestro paciente va teniendo para monitorear y cuidar que esta baja de peso pues no le vaya a afectar de una forma pues contraproducente, así como reevaluar las comorbilidades, así como evaluamos las comorbilidades con las que llega nuestro paciente, tenemos que reevaluar para comprobar que el proceso pues está llevando de forma adecuada. Y sobre todo vigilar la aparición de complicaciones porque si bien es una cirugía de mínima invasión, se pueden presentar, no está exento de complicaciones, pues es importante detectarlas a tiempo.
La terapia oral en tabletas o líquida por sonda nasogástrica, hay que tomar perfil metabólico básico para ver cómo está nuestro paciente y pues una dieta líquida. Como les comentaba, el paciente se tiene que adaptar pues, al nuevo estilo de vida, a los cambios anatómicos que van a ocurrir en su cuerpo y esto se tiene que hacer pues escalonadamente. Y bueno, como conclusiones, tenemos que, como ya mencionamos, la obesidad va a ser un importante problema de salud pública en el mundo y debido a esto, las diferentes opciones que han surgido, entre ellas la cirugía bariátrica, ha representado ser la mejor en su modalidad de tratamiento actual para la obesidad. Esto ha llevado a que se disminuya importantemente la morbimortalidad en los pacientes con obesidad que optan por esta opción, ya que les ofrece a los pacientes seguridad, eficacia y una mayor tasa de éxito frente al tratamiento médico. Por mi parte sería todo y muchas gracias.